Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos adentraremos en el mundo de las relaciones humanas con una historia sobre cómo los destinos se entrelazan dentro de una misma familia. Pónganse cómodos. Alice escurría un trapo sobre un balde, y el agua caía en corrientes turbias, como si toda su energía se desvaneciera en ese recipiente de plástico con el costado agrietado. Sus manos estaban rojas por el agua helada y el detergente. La piel de sus dedos se sentía tensa, como si no le perteneciera, y al pasar la palma sobre la frente, su cabello pegajoso se adhería a las sienes. La habitación de su madre, como siempre, estaba cargada y fría, una extraña combinación nacida del hecho de que los radiadores funcionaban bien, pero la ventana debía mantenerse abierta, o de lo contrario, el olor a medicina y enfermedad se volvía insoportable. Su madre yacía en la alta cama con cabeceras niqueladas, la misma que aún recordaba los tiempos soviéticos, y crujía con cada movimiento como una anciana lamentando el paso del tiempo. La colcha Burdeos estaba arrugada al pie de la cama, las sábanas marcadas, y Alice, que una vez al día intentaba enderezarlas, procuraba no molestar a su madre, que dormitaba con la boca ligeramente abierta, haciéndola parecer especialmente vulnerable y frágil. Afuera, noviembre estaba en pleno apogeo. Las ramas desnudas de los viejos álamos empujaban hojas marchitas por el patio, y la lluvia golpeaba las ventanas, como exigiendo ser dejada entrar en la casa donde aún parpadeaba la vida. Alice miró el cielo gris colgando bajo sobre los techos de las casas vecinas, y pensó que su vida, durante 4 años, había sido igual que ese noviembre, gris, húmeda, sin un rayo de esperanza. Hace 4 años, los médicos dieron a su madre un diagnóstico que le hizo perder el suelo bajo los pies, y desde entonces, Alice vivía bajo un extraño régimen, donde el día no se dividía en mañana y noche, sino en medicamentos, cambios de ropa de cama, comidas y escasos descansos en los que simplemente podía sentarse en la cocina y mirar por la ventana, sin pensar en nada. Su esposo decía que se había convertido en una sombra, y tenía razón. Alice se había vuelto liviana, invisible. Se había disuelto en estas interminables tareas, como azúcar en té caliente. La madre abrió los ojos nublados, con los blancos amarillentos que una vez habían contenido una voluntad de hierro, pero que ahora solo reflejaban cansancio y los caprichos de una persona enferma. Se estremeció con desagrado. «Aliska, ¿volviste a servir esa cosa asquerosa?», señaló hacia la mesita de noche, donde un vaso de compota fría esperaba. «Te dije que no la bebo». Alice suspiró cansada, tomó el vaso y lo llevó a la cocina. «Mamá, el médico dijo que debías beber más líquidos». La madre resopló con desprecio, y en ese sonido se percibía toda su autoridad pasada, intacta incluso frente a la enfermedad. «Nuestros médicos son ahora de tal manera que sería mejor que no dijeran nada». Alice vertió silenciosamente la compota en el fregadero, enjuagó el vaso y lo llenó con agua fresca del filtro. No tenía sentido discutir con su madre. Lo había aprendido de niña, cuando entendió que cualquier objeción sería pisoteada como una hoja seca de otoño bajo un talón. Su madre siempre sabía lo mejor. Su madre siempre tenía la razón, y aún ahora, postrada en la cama, podía controlar a Alice solo con la entonación de su voz. Al volver a la habitación, Alice colocó el vaso en la mesita y comenzó a esponjar las almohadas. La cama de plumas bajo su madre se había hundido, formando un hueco incómodo, y tuvo que levantarla con cuidado para acomodarla. Alice agarró sus hombros, los huesos bajo la bata, afilados como los de un pájaro, y trató de alzarla. La madre exclamó: «¡Ay, duele, niña tonta! ¡Ten cuidado!». «Lo siento, mamá». Alice siempre se disculpaba por levantar algo mal,
tocar algo mal o simplemente mirar algo mal. La palabra «lo siento» se había vuelto un reflejo automático, como respirar. Finalmente, las almohadas quedaron esponjadas, su madre más cómoda, y Alice estaba por salir a preparar la cena cuando su madre llamó. «Alice, espera, siéntate». Alice obedeció y se sentó al borde de la cama, con las manos en el regazo. Su madre la miró largo rato, y había algo inquietante en esa mirada. «Has perdido peso», dijo finalmente. «Te has quedado completamente esquelética. ¿Micaela ha dejado de alimentarte o qué?» Alice intentó sonreír. «No, mamá, solo estoy muy cansada. No queda tiempo para comer». Su madre negó con la cabeza. «Siempre te pones al último lugar. Siempre has sido tan conveniente». Había algo desdeñoso en esa última palabra, pero Alice permaneció en silencio. Tenía razón. Siempre había sido la hija conveniente, la esposa conveniente, la persona conveniente sobre la que se podía caminar como sobre una alfombra suave, sin miedo a tropezar. La madre suspiró, y aquel suspiro salió ronco, como si el aire se abriera paso a través de algo denso y pesado en su pecho. «Alice, me siento mal. Siento que se acerca pronto. No discutas, no lo hagas». Levantó la mano cuando Alice quiso objetar. «Conozco mi cuerpo. Apenas se sostiene, así que debo ocuparme de lo terrestre». Alice se heló. Hablar de la muerte la aterraba hasta hacerle temblar las rodillas, aunque comprendía perfectamente que su madre tenía razón. Los médicos llevaban tiempo diciéndole que era cuestión de tiempo. «Mamá, no hables de eso. Tiene que hacerse», la interrumpió con dureza. «¿Crees que los ángeles cantan solos? Necesitamos un hogar. Hazlo, redáctalo, haz un testamento». Alice parpadeó, confundida. «¿Un testamento? ¿Por qué? Soy tu hija, de todas formas me tocará a mí». Su madre esbozó una sonrisa torcida que hizo que Alice se sintiera incómoda. «Eres una ingenua, Alice, siempre lo has sido. ¿Crees que todo se resolverá solo? No, hay que hacerlo bien para que luego no haya problemas con Hacienda o con el papeleo. Mikhail es listo, entiende de estas cosas. Déjalo ayudarte». Alice asintió, aunque por dentro un escalofrío de inquietud la recorrió, vago e incomprensible, como un presentimiento de tormenta. Se levantó, enderezó la colcha y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. La cocina olía a aire rancio y a borscht de ayer. Alice abrió la ventana y un viento frío entró, trayendo consigo el aroma de hojas húmedas y lluvia. Sacó un trozo de pollo del refrigerador, lo puso sobre la tabla de cortar y empezó a trocearlo, pero sus manos temblaban y el cuchillo resbalaba. ¿Por qué su madre había mencionado hoy el testamento? ¿Por qué había nombrado a Mikhail? Alice trató de apartar esos pensamientos inquietantes, pero se arremolinaban en su cabeza como moscas alrededor de un compote fermentado. Mikhail, su esposo. Llevaban juntos 12 años, y Alice aún no podía decidir si lo amaba. No, claro que le importaba. Cocinaba, lavaba, lo apoyaba. Pero el amor, eso era otra cosa, ¿verdad? Algo ardiente, que quema y te deja sin aliento. Y lo suyo era un calor familiar, como una manta vieja que abriga pero ya no da alegría. Mikhail había cambiado en los últimos años, o quizá Alice simplemente no se había dado cuenta antes. Se volvió irritable, exigente, y su preocupación por su madre parecía antinatural, artificial, como un actor en escena esforzándose demasiado por agradar al público. Alice troceó el pollo y lo echó en la olla. Vertió agua y la colocó sobre la estufa. Mientras el caldo hervía, empezó a pelar las papas, y en la monotonía de la tarea encontró algo de paz. Pelar, cortar, hervir. Era comprensible, familiar. No requería pensar en lo terrible. La puerta principal se cerró de golpe. Mikhail había vuelto.
Alice lo escuchó quitarse los zapatos, colgar la chaqueta, y un minuto después estaba en el marco de la cocina, un hombre corpulento, con la cabeza calva y un suéter de diseño que le apretaba el estómago. Mikhail sonrió, pero la sonrisa no alcanzó los pequeños ojos calculadores que ahora recorrían la cocina evaluando todo. «Hola, Alice, ¿cómo está tu madre?» «Todavía débil», respondió ella. Mikhail asintió, fue al refrigerador, sacó un cartón de leche y bebió directamente de la botella. Alice se estremeció. Le había pedido que no lo hiciera, pero Mikhail solo agitó la mano. «Hoy traje provisiones», dijo dejando la bolsa sobre la mesa. «Trigo sarraceno, mantequilla, azúcar, y otra vez dejé un montón de dinero atrás. Gracias, Mish. De nada, solo que no sé cuánto más podré seguir así». Suspiró, y el suspiro sonó demasiado teatral. Servicios, medicina, comida, todo nuestro dinero se va aquí. Alice bajó la cabeza culpable. Mikhail a menudo le recordaba cuánto gastaban en su madre, y cada vez Alice se sentía como una deudora, una carga. «Pronto empezará la temporada de calefacción», continuó Mikhail, sacando un paquete de azúcar. «Las facturas subirán. La casa es grande. Hay muchos radiadores. Tu madre está acostumbrada a tener calor». «Lo sé, Mish. Lo siento. Vamos, deja de disculparte». Mikhail se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. «Somos una familia. Debemos ayudarnos. Solo hay que aprender a seguir viviendo». Alice quiso preguntar qué quería decir con eso, pero Mikhail ya la había soltado y se dirigía al cuarto de su madre. Alice lo escuchó tocar, entrar y escuchar la voz de su madre, alegre y acogedora. Unos 20 minutos después, Mikhail regresó a la cocina. Su rostro mostraba satisfacción, como un gato que acaba de comer crema agria. «Tu madre dijo que quiere hacer un testamento», dijo sentándose a la mesa. «Ha tomado la decisión correcta. Todo debe hacerse legalmente». Alice sirvió la sopa en los platos y colocó uno frente a su esposo. «Sí, también me lo dijo». «Le expliqué lo importante que es», continuó Mikhail, mojando pan en el caldo, «para que luego no haya problemas con Hacienda ni con el papeleo. El papeleo hoy en día es terrible. Te hacen correr de oficina en oficina. Hay que traer un certificado, poner un sello mal y volver a empezar». Alice asintió. Realmente le daba miedo esos viajes a las autoridades, las colas interminables, la grosería de los funcionarios que te miran como a una mosca molesta. «Conozco a un buen notario», dijo Mikhail, sin levantar la vista del plato. «Un amigo mío se encargará de todo rápido, sin colas. Llamaré a su casa para que tu madre no tenga que ir». «Eso está bien». Alice se sentó frente a él, pero no comió. No tenía apetito. «¿Cuándo?» «En unos días. Haré los arreglos». Mikhail terminó su sopa, se limpió la boca con una servilleta y se levantó. «Iré a mi habitación a descansar y tú limpia aquí». «De acuerdo». «Hay polvo por todas partes de nuevo». Alice asintió en silencio y comenzó a recoger la mesa. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba atrapada en el testamento, el notario, los documentos. Algo en todo eso no estaba bien. Había falsedad, pero Alice no lograba entender qué exactamente. El resto del día pasó como en una niebla. Alice alimentó a su madre, cambió la ropa de cama, le dio sus medicinas, ordenó las habitaciones. Mikhail se sentó en el dormitorio frente a la computadora, escribiendo algo, y de vez en cuando hablaba por teléfono en voz baja. Hacia la noche, su madre se quedó dormida, y Alice finalmente pudo sentarse en la silla junto a la ventana con una taza de té ya frío. Afuera la oscuridad se adensaba. Las luces del patio se encendieron, proyectando círculos amarillos sobre el asfalto mojado. Alice miraba aquel patio familiar de su infancia.
con los columpios viejos y los garajes enfrente. Recordó el viejo tilo junto a la entrada y cómo era todo hace 20 años, alegre, resonante, con su trenza larga y las rodillas siempre raspadas. Su hermano Igor aún vivía con ellos, y la casa estaba llena de su voz fuerte, sus pasos pesados y el olor a cigarro que fumaba en el balcón, a pesar de los gritos de su madre. Igor. Alice cerró los ojos, y ante ella apareció una escena que aún le llenaba de dolor y vergüenza. Tenía 22 años entonces, Igor 29. Se había metido en problemas, con malas compañías, y el tribunal le dio 5 años. Su madre lloró de vergüenza, se encerró en su habitación y no salió en una semana. Cuando Igor regresó tras su liberación, su madre lo recibió en la puerta. Alice recordaba cada detalle, aunque habían pasado 15 años. Igor estaba allí, con un bolso gastado, delgado, con el cabello corto y una cicatriz sobre la ceja que antes no tenía. Su madre permanecía en medio del pasillo, con los brazos cruzados, expresión de piedra. «Fuera, no tengo hijo», dijo fríamente. Igor guardó silencio, solo la miró, y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que Alice casi rompió a llorar. «Mamá, déjalo entrar», intentó interceder. «Este es Igor, tu hijo». Pero la madre se volvió hacia ella, y la ira en sus ojos hizo que Alice retrocediera. «Cállate, no tengo un hijo que avergüence a la familia, que estuvo en prisión como el peor de los peores. Que se vaya». Igor miró a Alice. Esa mirada no era una súplica. Pedía, suplicaba, que intercediera, que dijera algo, que no lo echaran. Pero Alice permaneció en silencio, allí, como estatua, porque tenía miedo de su madre, de su ira, miedo de que también la expulsaran a ella. Igor asintió lentamente, como entendiendo. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. La puerta se cerró suavemente, sin un golpe, y eso fue más aterrador que cualquier grito. Alice no lo volvió a ver. Había oído por amigos que Igor se había asentado en algún lugar, que vivía y no desaparecía. Decían que tenía contactos criminales, que era mejor no meterse con él. Alice tenía miedo de buscarlo, de encontrarse con él, de ver el desprecio en sus ojos por haberlo traicionado con su silencio. Y ahora su madre estaba muriendo, y Igor ni siquiera lo sabía. O lo sabía, pero no venía. Alice se limpió con culpa las lágrimas que brotaban. Siempre había sido tan cómoda, tan débil de voluntad, temerosa de los conflictos. Ni siquiera había podido proteger a su propio hermano. El reloj de la pared marcó las 10 de la noche. Alice se levantó, se estiró, con la espalda dolorida por el cansancio, y fue a revisar a su madre. Dormía, respirando con dificultad y con un silbido en el pecho. Alice acomodó la manta, apagó la lámpara de la mesa y salió en silencio. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Mikhail ya dormía en el dormitorio, tranquilo, profundamente. Alice fue a la cocina, se sirvió agua y se sentó a la mesa sin encender la luz. La oscuridad de la noche se asomaba por la ventana, entrecortada por luces ocasionales de casas vecinas. De repente, llegó desde el dormitorio la voz apagada de Mikhail. Alice se tensó, hablaba por teléfono, susurrando casi, pero en el silencio de la noche, cada palabra se escuchaba claramente. «Tenemos que aprovechar mientras la vieja aún está consciente», dijo Mikhail a media voz. «¿Qué diferencia hace?» «No importa». Alice se quedó congelada. Su corazón empezó a latir rápido y pesado, como queriendo salirse de su pecho. «Encuentra un notario que te conozca y no haga preguntas», continuó Mikhail. «Formalizaremos todo estrictamente según los documentos. Lo importante es que ella firme mientras aún piensa con claridad. Y luego, ya sabes». Alice
Se llevó la mano a la boca para no gritar. Se sentó en la oscuridad y un frío helado se apoderó de su cuerpo, grueso, paralizante, que recorría cada nervio con terror. La casa era bonita, en el centro. La voz de Mikhail se calentó y un matiz de codicia se coló en ella. Alice averiguó el precio. Si se vendiera, costaría unos 10 millones. O podrían alquilarla o mudarse allí ellos mismos, vendiendo su propio apartamento. No recordaba cómo había llegado a su habitación. Se dejó caer en la cama sin desvestirse, se cubrió hasta el mentón con la manta y quedó allí, mirando el techo, donde la luz de la farola de la calle se filtraba por la ventana. Su mente estaba vacía, resonante y blanca, como un campo invernal tras una tormenta de nieve. Mikhail quería quedarse con la casa de su madre. La planeaba, hablaba con alguien, negociaba. Y ella, Alice, la ciega e ingenua, no se daba cuenta de nada. Todos estos meses, cuando él fingía preocupación, cargaba las compras. Era dulce con su madre. Todo era un juego, un cálculo, una preparación para arrebatar la casa que había estado en su familia por más de 40 años. Alice no durmió hasta la mañana. Permaneció escuchando la tos de su madre en la habitación contigua, el viento moviéndose entre los árboles afuera, la respiración ronca de su esposo en el dormitorio, y pensó en cómo su vida era como aquella vieja casa, aparentemente sólida por fuera, pero con grietas por dentro que se ensanchaban y pronto harían que todo colapsara. Al amanecer, todavía no había encontrado una solución. ¿Cómo preguntar a Mikhail? ¿Cómo descubrir si lo que había oído era verdad? O tal vez lo imaginó. Quizá él hablaba de otra cosa, pero en lo profundo, donde habita la verdad que ella no quería admitir, Alice sabía que no se equivocaba. Mikhail estaba tendiendo una trampa, y ella, como siempre, demasiado ciega y sumisa para notarlo. Cuando la grisácea luz del alba se coló por la ventana, Alice se levantó de la cama. Su rostro en el espejo estaba pálido, con ojeras profundas. Se lavó la cara con agua fría, se puso una bata y fue hacia su madre. Su madre ya no dormía. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. Alice preguntó suavemente: «Mamá, ¿cómo estás?» Su madre giró la cabeza lentamente. «Mal, Aliska. Muy mal. Siento que no me queda mucho tiempo». Alice se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su madre, seca, fría, con venas prominentes. «No digas eso. ¿Qué puedo decir? Hay que mirar la verdad de frente». Su madre tosió, y Alice le dio un poco de agua. «Es bueno que Mikhail sea tan inteligente. Te ayudará con los trámites. No podrías hacerlo sola». «Eres débil, Alice. Siempre lo has sido». Alice guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había oído la conversación nocturna de su esposo? ¿Que planeaba algo malo? Pero no había pruebas, solo palabras escuchadas en la oscuridad, y su madre siempre había confiado más en Mikhail que en ella. «Está bien, mamá, como digas», dijo Alice en voz baja, y salió de la habitación con una sensación pesada y opresiva, como si hubiera dado otro paso hacia el abismo, cuyo borde ya estaba muy cerca. La mañana la recibió con una luz gris filtrándose por los vidrios sucios de la ventana, como si el día no quisiera empezar y avanzara a duras penas por las habitaciones. Se sentó a la mesa de la cocina, aferrando una taza de té rancio, y miró la puerta del dormitorio, por donde Mikhail estaba a punto de salir. La noche no había traído sueño ni respuestas, solo multiplicado las preguntas que se retorcían en su cabeza como gusanos en una manzana podrida. Quiso preguntarle, enfrentarlo, sobre esa conversación nocturna, pero ya sabía que su lengua no respondería, que se pegaría al paladar, que su garganta se contraería y permanecería en silencio, igual que 15 años atrás, cuando su madre echó a Igor.
Su madre débil tenía razón. Alice siempre había sido débil, cómoda, un felpudo sin fuerza. La puerta del dormitorio se abrió, y Mikhail apareció, fresco, descansado, con pantalones deportivos y camiseta, su barriga sobresaliendo por debajo. Bostezó, se estiró y se dirigió a la estufa. «Buenos días», dijo alegre. «Te levantaste temprano». Alice intentó sonreír, pero su sonrisa salió torcida. No había dormido. «¿Te preocupa tu madre?» Mikhail encendió la tetera, sacó mantequilla y pan del refrigerador. «Lo entiendo. Todo es difícil». Alice lo observaba de espaldas, cómo untaba mantequilla con destreza, cómo masticaba, y no podía creer que aquel hombre, con quien había vivido 12 años, fuera capaz de tanta maldad. Pero la conversación que había escuchado no era ficción, ni espejismo. Realmente hablaba de la casa, de cómo quedarse con ella mientras su madre aún estaba consciente. Mikhail se dio la vuelta, y Alice bajó rápidamente la mirada hacia su taza. «¿Querías decir algo?», preguntó él, entrecerrando los ojos. «No, nada», respondió ella. Mikhail se encogió de hombros, terminó su té y puso la taza en el fregadero. «Bueno, tengo que ir al trabajo. Volveré esta noche. Hay una reunión. ¿Puedes encargarte de esto?» «Puedo encargarme», dijo Alice. Él se fue y Alice se quedó, sola con la sensación de que había pasado algo importante, de que realmente necesitaba preguntar, exigir una respuesta. Pero el miedo resultó más fuerte y ella volvió a rendirse a sí misma sin luchar. Aquella mañana, su madre estaba especialmente caprichosa. Rechazó la avena, alegando que la sopa de ayer no tenía sabor, que las almohadas eran incómodas, que la luz era demasiado intensa, a pesar de que las cortinas estaban cerradas. Alicia, con paciencia, rehizo todo varias veces, acomodando las almohadas, trayendo compota fresca, abriendo y cerrando la ventana, hasta que su madre, cansada de quejarse, se quedó dormida. El día se arrastraba como ese caramelo pegajoso del que no puedes desprenderte ni digerir. Alicia lavó la ropa y la colgó en el balcón, donde el viento agitaba las sábanas húmedas como velas de un barco fantasma. Preparó la cena, que nadie realmente comió. Bebió té y pensó y pensó de nuevo. Por la tarde, regresó Mikhail. Estaba de buen humor, traía una bolsa de víveres e incluso unos pasteles de crema, esos que Alicia adoraba de niña. Le entregó la caja con una sonrisa. «Tómalo, date un gusto». Alicia la tomó sin saber qué decir. ¿Por qué compró un pastel? Nunca antes lo había hecho. Esa bondad sospechosa, como la sonrisa de alguien que sabe que pronto caerás, mientras él permanecerá de pie. «Gracias». Mikhail se acercó a su madre. Alicia lo escuchó hablar con voz suave, envolvente, como miel en la que uno podría ahogarse. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con simpatía. «Mal. Sé lo difícil que es. Alicia y yo hacemos todo lo posible para que te sientas mejor, pero la enfermedad es cruel». La madre respondió algo con voz débil y Mikhail continuó, aún con esa entonación arrastrada. «He calculado los gastos aquí. Tus medicinas son las más caras. Compramos importadas sin parar. Productos dietéticos, especiales. Los servicios de una casa tan grande. Es mucho. Alicia y yo damos lo último de nosotros solo para ayudarte. Incluso saqué un préstamo para estas medicinas, para ser honesto». Alicia se quedó paralizada en la puerta. «¿Qué préstamo?». Mikhail nunca le había hablado de ninguno. La madre murmuró culpable. «Perdóname, no quise arruinarte». «¿Qué estás diciendo?». Mikhail rió, amable. «Somos familia. Nada es lamentable para la familia. Solo hay que entender qué pasa después. Pero cuando ya no estés, Dios no lo quiera, seguiremos teniendo que pagar estas deudas. Por eso es importante que todo esté formalizado legalmente».
¿Te refieres al testamento? La madre tosió. Sí, llamé a un notario para mañana. Vendrá por la mañana y formalizaremos todo correctamente. No tendrás que ir ahí a ningún lado. Él vendrá. Bien, Misha. Bien. Eres genial. Alicia tiene suerte de tenerte. Alicia se alejó de la puerta. Por dentro, todo hervía de indignación e impotencia. Mentía. Manipulaba a su madre. Hablaba de préstamos y sacrificios, pero solo estaba preparando el terreno para quedarse con la casa. Y la madre le creía a él, no a su propia hija, que llevaba 4 años sin dormir cuidándola. ¿Pero qué podía hacer Alicia? ¿Irrumpir y gritar que Mijaíl mentía? La madre no le creería, diría que Alicia estaba celosa, que era ingrata, y Mijaíl solo encogería los hombros y fingiría ofensa. Al día siguiente, el notario llegó a las 10:00 am. Alicia abrió la puerta y vio a un hombre bajo, de unos 50 años, con cabello grasiento peinado hacia atrás, traje arrugado y un maletín destartalado. Olía a colonia barata y a cigarrillos. Sonrió mostrando dientes amarillentos. «Hola, soy el notario Ivanov», dijo. Mijaíl Sergevich lo llamó. «Pasa». Alicia se hizo a un lado. Mijaíl ya esperaba en el pasillo. Saludó al notario como a un viejo amigo y entraron en la habitación de su madre. Alicia quiso acompañarlos, pero Mijaíl la detuvo. «Alisa, corre a la farmacia, ¿sí? A mi madre se le está acabando la medicación para la presión. La necesita urgente, y la compré ayer. Ya se acabó. Por favor, corre, mientras arreglamos los papeles aquí». Alicia quiso protestar, pero Mijaíl ya había entrado en la habitación y cerrado la puerta detrás de él. Se quedó en el pasillo, aferrada al bolso, comprendiendo que la apartaban deliberadamente para que no interfiriera, para que no la vieran ni escucharan. Un frío helado se apoderó de su alma, como si alguien hubiera abierto una ventana en un día gélido y un viento cortante le quemara los pulmones. ¿Pero qué podía hacer? ¿Irrumpir y montar un escándalo? Alicia no sabía cómo hacer eso. Solo sabía permanecer en silencio y obedecer. Salió de la casa y se dirigió a la farmacia, pero caminaba lentamente, como si tuviera las piernas llenas de plomo. Lloviznaba, una lluvia fina y desagradable que se colaba por el cuello y corría por su espalda en frías corrientes. Los transeúntes se apresuraban, escondiéndose bajo paraguas, pero Alicia caminaba sin uno, sin importar que su cabello y chaqueta estuvieran empapados. La farmacia estaba llena. Alicia se unió a la fila, mirando al vacío, sin escuchar al farmacéutico repetirle lo que necesitaba. Cuando llegó su turno, nombró la medicina mecánicamente, pagó y regresó, moviéndose como en un sueño. Volvió unos 40 minutos después. La casa estaba en silencio. El notario ya no estaba. El pasillo olía a tabaco y colonia, pero el hombre había desaparecido. Mijaíl estaba en la cocina, con una expresión satisfecha, bebiendo café. «¿Has venido? Todo está listo», anunció alegremente. «Si quieres, puedo hacer otra versión aún más intensa y cinematográfica, con más suspenso y tensión psicológica, perfecta para narración de YouTube. ¿Quieres que lo haga?» Rápidamente y sin problemas, Alice puso el paquete con la medicina sobre la mesa. ¿Qué se había completado? Un testamento. Tu madre lo firmó. Ahora todo era legal. Alice sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se apoyó en la mesa para no caer. «Quiero verlo». «¿Ver qué?», preguntó Mijaíl. «El testamento». Mijaíl frunció el ceño. «¿Por qué?» «Todo está en orden. No te preocupes. Es solo una formalidad». «Quiero verlo», repitió Alice, y en su voz sonó una firmeza inusual. Mijaíl resopló con desagrado, pero sacó varias hojas del carpeta sobre la mesa. Alice las tomó y recorrió las líneas con la mirada. El lenguaje legal era complicado, enredado, pero logró entender la esencia. La casa,
la tierra, toda la propiedad. No tuvo tiempo de terminar de leer, porque Mikhail arrebató los papeles de sus manos. Basta, no toques los documentos con las manos sucias. Son para la oficina de impuestos. Todo debe estar en orden, dijo él con brusquedad. Pero está escrito ahí. Nada de eso te concierne, insistió Alice. Mikhail devolvió los papeles a la carpeta. Todo está correctamente elaborado. El notario lo certificó. No te metas donde no te corresponde. Alice permaneció quieta, y dentro de ella se iba formando lentamente una rabia densa y extraña. Casi nunca se enojaba. Estaba acostumbrada a reprimir la ira, pero ahora crecía como masa de levadura, latiendo en su pecho, y ella permaneció en silencio. Se giró y fue hacia su madre. Su madre yacía con los ojos cerrados, el rostro gris, los labios azulados. Su respiración se volvió más ronca e intermitente, como si cada aliento costara un esfuerzo enorme. Alice llamó suavemente a su madre. Su madre abrió los ojos, nublados y confusos. «Aliska, ¿eres tú?» «Sí, mamá». «¿Cómo estás?» «Mal, me duele la cabeza. Este notario, tantos papeles. No alcancé a leer todo». Alice apretó los dientes. «¿Firmaste el testamento?» «Sí», Misha dijo. «Así debe ser. Entiende las cosas. Y yo ya no puedo pensar con claridad». Su madre se quejaba de mareos. «Mamá, ¿recuerdas lo que decía?» Su madre cerró los ojos. «No recuerdo. Estoy cansada. Quiero dormir». Se volvió hacia la pared. Alice se quedó allí un momento. Luego salió y cerró la puerta. Los días siguientes se mezclaron en una pesadilla continua. Cada hora que pasaba, su madre se debilitaba más, como si la vida se escapara en un hilo delgado e imparable. Apenas comía. Solo bebía agua a pequeños sorbos, y dormía todo el tiempo. A veces despertaba y decía algo incoherente, llamando a alguien, pero Alice no lograba entender los nombres. Mikhail se volvió aún más atento y servicial. Ayudaba a Alice a cambiar las sábanas, traía medicinas, incluso le leía el periódico en voz alta a su madre, aunque ella no podía oír. Representaba el papel del yerno ideal, y si Alice no supiera la verdad, habría creído en su actuación. Pero sabía la verdad, y con cada día que pasaba, la impotente ira y desesperación crecían en su interior. El domingo por la noche, Alice velaba junto a la cama de su madre. Se sentó en una silla, cubierta con una manta, cabeceando intermitentemente, sobresaltándose con cada sonido. La respiración de su madre se volvió más pesada, con silbidos y jadeos, y Alice supo que era el final. Alrededor de las 3 a.m., la respiración de su madre cambió. Alice se levantó de golpe y se acercó a la cama. Su madre abrió los ojos, de repente claros y lúcidos, como si se hubiera levantado un velo. «Aliska», croó suavemente. «Estoy aquí, mamá. Lo siento». «¿Por qué, mamá?» Intentó decir algo, pero tosió. Alice le ofreció agua, pero no pudo beber. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. Su madre susurró apenas audible. «Igor, no debiste, no debiste». Luego guardó silencio. Su respiración se volvió rara y superficial. Alice tomó la mano fría y cerácea de su madre y permaneció allí, inmóvil, hasta que dejó de respirar por completo. Silencio. El impacto de su último aliento fue ensordecedor. Alice se quedó mirando el rostro de su madre, que en un minuto se había vuelto extraño, congelado, como una máscara. Las lágrimas brotaron solas, calientes, abrasadoras, pero dentro no había alivio, solo vacío y peso. Su madre había muerto recordando al hijo que había alejado, recordando un error que ya no podía corregirse. Y de repente, Alice anheló, con un dolor casi físico, que Igor estuviera allí, que la abrazara como en la infancia, cuando se caía y se raspaba las rodillas, y le dijera con su voz grave: «No tengas miedo, estoy aquí». Pero Igor se había ido.
No sabía que su madre había muerto, y Alice no sabía cómo encontrarlo. Se levantó y fue a despertar a Mikhail. Él dormía, extendido en la cama. Cuando Alice lo sacudió, refunfuñó con descontento. Su madre estaba muerta. Mikhail se incorporó y se frotó los ojos. Un destello de satisfacción y alivio cruzó su rostro, pero rápidamente fingió dolor. «Señor, perdónala, señor», dijo con ansiedad. «Iré a verla». Se puso una bata y entró en la habitación de su madre. Alice permaneció en la puerta y lo observó acercarse a la cama, inclinarse y tomarle el pulso. Sus movimientos eran mecánicos, sin temblores en las manos, sin confusión. Si quieres, puedo hacer también una moucheuse. Versión aún más intensa y cinematográfica. Optimizada para mantener el suspenso y emoción hasta el último segundo. Perfecta para narración de YouTube. ¿Quieres que haga eso? Como si lo hubiera esperado y se hubiera preparado para esto, Mikhail se dio la vuelta. «Tenemos que preparar los papeles. Mañana por la mañana iremos. Tú descansa, yo estaré aquí». Se hizo cargo de todos los preparativos, llamó a las personas necesarias, redactó los documentos, organizó el funeral. Alisa se movía como en un sueño, hacía lo que le decían y solo sentía un dolor sordo y constante en el pecho. Al día siguiente, cuando vinieron del depósito y se llevaron el cuerpo de su madre, Mikhail sacó una carpeta con documentos. Estaba sentado en la cocina, en la mesa, pasando páginas y subrayando algo con un bolígrafo. Alisa preguntó: «¿Qué son?» «Documentos. Vamos a preparar el certificado de defunción y luego presentaremos el testamento». «¿Un testamento?» Mikhail la miró, con los ojos fríos y calculadores, sin rastro del falso calor que antes mostraba. «Sí, un testamento. Tu madre me dejó la casa a mí». Alisa, estupefacta, preguntó: «¿Cómo es posible? ¿Así? ¿De golpe?» «Está a mi nombre, a Mikhail Sergeyevich, tu cuñado, por tu cuidado y apoyo». Se rió. «Todo es legal, notariado». «No puede ser. Ella no. Ella no podría. Podía y lo hizo. Compruébalo si no lo crees». Le arrojó las hojas, y Alisa las tomó con manos temblorosas. Leyó y no podía creer lo que veían sus ojos. Toda la casa estaba allí, escrita en negro sobre blanco. Todos los bienes fueron legados a Mikhail Sergeyevich. Ni una palabra para la hija, ni una sola. Alisa levantó la vista hacia su esposo, con los ojos llenos de lágrimas e incredulidad. «Misha, debe haber algún error. Mamá no pudo escribir esto así. Esta es la casa donde crecí». Mikhail se recostó en su silla y cruzó los brazos. «No hay error. Tu madre estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó. El notario revisó todo. Ella misma decidió que yo era digno de esta casa, porque me importabas, y tú solo te quedaste mirando». Alisa sintió que su cabeza daba vueltas. Las paredes se deslizaban, el suelo se inclinaba. Agarró el respaldo de la silla para no caer. Por dentro gritaba: «No, no puede ser». Su madre no podía traicionarla así. Esta casa de su infancia, sus raíces, sus recuerdos, era lo único que le quedaba. Pero Mikhail la miraba con un frío triunfo, y Alisa comprendió que él había ganado. Había superado a todos, y ella, débil y sin carácter, no podía hacer nada. El cementerio los recibió con un cielo gris, bajo y pesado, como losa de concreto a punto de caer. El otoño había tomado finalmente los árboles, ahora desnudos y negros como fósforos quemados. Solo aquí y allá quedaban unas hojas rojas, aferradas a la vida con su último aliento. Entre antiguos monumentos y cruces inclinadas, montones de hojas húmedas desprendían olor a descomposición y a tierra fría, que lo absorbe todo sin distinción entre justos y pecadores. Alisa estaba junto a una tumba recién cavada, mirando el ataúd cubierto con una tela barata y borlas doradas, descendiendo lentamente por cuerdas. Su madre se hundía en la tierra, y Alisa entendió que con ella
desaparecía el último hilo que la conectaba con el pasado, con su hogar, con lo que ingenuamente había considerado suyo. El vestido negro, comprado apresuradamente, le picaba. Los zapatos le rozaban los talones, pero no sentía dolor. Su cuerpo entero estaba entumecido, como una muñeca de cera puesta allí por apariencia. Pocas personas se habían reunido. Vecinos, dos familiares lejanos que apenas recordaba y una excompañera de trabajo de su madre. Todos tenían rostros majestuosos y sus ojos revelaban más incomodidad que dolor. Un deseo de irse pronto de aquel lugar frío, húmedo y lleno de muerte. Micaíl estaba junto a Alisa, fingiendo tristeza, rostro tenso, cejas fruncidas, pañuelo en mano con el que se secaba los ojos secos de vez en cuando. El sacerdote, un hombre mayor de barba escasa y voz cansada, murmuraba oraciones que se perdían entre el viento que soplaba entre las tumbas, moviendo las flores artificiales de las coronas. Alisa lo miró y pensó que su madre nunca creyó realmente en Dios. Iba a la iglesia más por protocolo que por devoción, y ahora la acompañaban palabras de otros, dichas por obligación. El ataúd tocó el fondo. Los trabajadores con chaquetas sucias comenzaron a llenar la tumba de tierra, y cada golpe resonaba hueco en el pecho de Alisa. Los vecinos se acercaron, arrojaron puñados de tierra, susurraron algo, se persignaron y se apartaron. Micaíl también lanzó un puñado y luego tomó a Alisa del codo. «Ve, tíralo», dijo en voz baja. Era necesario. Alisa se acercó al borde de la tumba, tomó un puñado de tierra fría y húmeda, y abrió los dedos. Los terrones cayeron sobre la tapa del ataúd con un sonido final, irrevocable, que hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos, calientes y saladas, las primeras verdaderas lágrimas en todos esos días. No le importaba que la miraran, ni que Micaíl tironeara de su manga con disgusto. Quería gritar, arrodillarse, aferrarse a aquella tierra maldita y no soltarla. Pero solo se quedó allí, llorando en silencio, hasta que Micaíl la llevó al coche. Lo que Alisa no vio fue a un hombre grande con chaqueta oscura, un poco apartado detrás de un viejo tilo. Igor había venido al funeral de la hermana de su madre, pero mantenía distancia, sin acercarse a la tumba. Estaba inmóvil, como estatua, observando la procesión, a Alisa con su ridículo vestido negro, y al hombre a su lado, fingiendo dolor de manera exagerada. Igor lo vio todo, la forma en que miraba su reloj, cómo sostenía a Alisa como si fuera un deber desagradable. La cicatriz sobre su ceja se volvió blanca, señal segura de la ira que hervía dentro de él, lenta y pesada, como lava. Cuando todos se dispersaron hacia sus coches, Igor permaneció un momento observando el montículo de tierra fresca. Luego se dio la vuelta y se marchó. Tenía un plan, y lo iba a ejecutar. El velorio se realizó en casa, en el mismo comedor donde alguna vez toda la familia se reunía. Pero ahora eran casi extraños los que ocupaban esos lugares. Masticaban ensaladas compradas en la tienda, trozos de pastel industrial y bebían vodka mientras murmuraban las frases habituales sobre la difunta. Alisa iba y venía entre la cocina y el comedor, sirviendo, rellenando vasos, retirando platos sucios. Ese movimiento constante, ese ir y venir, era lo único que la mantenía en pie, lo único que la ayudaba a no pensar que su madre ya nunca volvería a llamarla desde su habitación, a pedirle un poco de agua o a quejarse de que la almohada estaba incómoda. Mijaíl, sentado en la cabecera de la mesa, recibía las condolencias con una compostura impecable. Vertía tragos, hablaba de lo difícil que había sido el último año, de cómo él y Alisa no habían dormido por cuidar a la enferma, de cómo habían hecho todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Sus palabras fluían suaves, medidas, como si las hubiera ensayado.
Los invitados asentían, conmovidos. Alisa lo escuchaba en silencio, sintiendo crecer en su interior una mezcla helada de rabia y vacío. Al caer la tarde, los invitados comenzaron a marcharse. Los vecinos ayudaron a recoger la mesa, lavar los platos, guardar la comida que sobró. Una mujer mayor, de ojos amables, abrazó a Alisa con afecto. «Resiste, hija», le dijo con ternura. «Sé que es duro, pero no estás sola. Tienes un buen esposo. Él te cuidará». Alisa asintió, incapaz de pronunciar palabra. Un buen esposo. Si tan solo aquella vecina supiera. La puerta se cerró tras el último invitado, y la casa se llenó de un silencio hueco, opresivo, que parecía pesar más que el aire. Alisa se quedó en medio del pasillo sin saber qué hacer. Quiso acostarse y no despertar, hundirse en un sueño sin dolor, sin pensamientos. Entonces Mijaíl salió de la habitación con una vieja maleta en la mano, la misma con la que la madre de Alisa solía viajar a visitar a sus parientes. La arrojó al suelo. El golpe retumbó seco, pesado. Alisa lo miró, confundida. «¿Qué es eso?», él respondió con frialdad. «Tus cosas, empaca el resto y vete». «¿Qué? ¿Irme?», balbuceó ella sin comprender. «De la casa», dijo él con calma. «Ahora es mía, no te necesito, y tú tampoco me necesitas». El suelo pareció ceder bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no caer. «Mijaíl, ¿estás bromeando?» «No hay bromas. La casa es mía, según el testamento. Todo es legal. Quiero que te vayas. Ahora». «Pero somos marido y mujer. ¿Cómo puedes?» Él sonrió con desprecio, una sonrisa tan cruel que Alisa retrocedió. «Éramos marido y mujer. Ya no te necesito. Me casé contigo por esta casa, nada más. Qué ingenua fuiste. ¿De verdad creíste que te amaba?». Se burló. «Mírate, una mujercita gris, un trapo que limpia los pies de otros. ¿De verdad pensaste que alguien te querría?». Cada palabra fue un golpe. Alisa lo miraba sin poder creer que aquel hombre, con quien había compartido 12 años de su vida, el mismo a quien le entregó su juventud y su confianza, fuera capaz de decirle eso. Mijaíl continuó con una calma venenosa. «¿Pensabas que la casa de tu madre te pertenecería? Pobre tonta. Me preparé para esto 3 años. Mientras tú lavabas sábanas y cuidabas enfermos, yo hacía trabajo de verdad. Busqué un notario, preparé los documentos, convencí a la vieja. Todo según el plan». El temblor en la voz de Alisa se transformó en furia, una furia profunda, desconocida, que le subió como fuego por la garganta. Mijaíl dio un paso hacia ella, y Alisa retrocedió instintivamente. «Soy más listo que tú, y tú obtuviste lo que merecías». Colocó las llaves de la casa sobre el aparador. «Déjalas, me servirán». Ella lo observó con una calma extraña, casi solemne. El hombre que tenía delante era un extraño. Ojos fríos, sonrisa torcida. ¿Dónde estaba aquel Mijaíl que alguna vez le regaló flores y la llamaba con dulzura? ¿Había existido alguna vez o solo era una máscara que escondía a este ser mezquino y calculador? «Está bien», dijo Alisa con voz baja, pero firme. «Me iré. Pero escucha esto. De esta casa no sacarás felicidad. Es un lugar maldito, para un hombre maldito». Mijaíl soltó una carcajada. «¿Aún crees en supersticiones? Anda, vete». Alisa tomó la maleta. Pesaba más de lo que recordaba. Mijaíl había metido sus cosas sin cuidado, como quien arroja basura. Caminó hacia la puerta. Miró por última vez las habitaciones donde había pasado su vida. Los techos altos, el parquet que crujía, la puerta del cuarto de su madre. Detrás de ella ya no quedaba nada. Abrió la puerta y salió. El portazo resonó como una sentencia. El clic del cerrojo, como un disparo en el silencio. Alisa se quedó en el porche, con la maleta en la mano, sin saber a dónde ir. La noche había caído,
fría y húmeda. Una llovizna fina le calaba el abrigo, resbalando por su cuello. Sacó el teléfono. Batería muerta. En su cartera, apenas unos billetes. Y ningún amigo a quien llamar. Los años de cuidar a su madre la habían dejado sola. Solo ella. Ella. Y la oscuridad que se abría frente a sus pasos. Sus parientes lejanos vivían muy lejos, y las visitas no serían bienvenidas. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? Alisa se dejó caer en el escalón del porche y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola, sin un techo sobre su cabeza, sin dinero, sin nadie que la sostuviera. Y aquella sensación era más terrible que la muerte de su madre, más terrible incluso que la traición de su esposo. Era la sensación de una soledad absoluta, cuando el mundo entero te da la espalda y caes en un vacío oscuro y sin fin. Pero quedarse en el porche era imposible. El frío le atravesaba los huesos. Alisa se puso de pie, tomó su maleta y comenzó a caminar sin rumbo por la calle. Sus pies avanzaban por inercia, hasta que, después de unos minutos, se dio cuenta de que se dirigía hacia el cementerio. Quizás su subconsciente la estaba guiando hacia su madre, al único lugar donde aún podía sentirse cerca de alguien que la había amado, aunque con una ternura dura y extraña. Se detuvo frente a las rejas del cementerio. Estaban cerradas. El lugar cerraba a las 8 de la noche. Alisa dejó la maleta junto a la entrada, se sentó sobre ella y se quedó mirando la oscuridad. La lluvia golpeaba con fuerza la tapa de la maleta. Su cabello mojado se le pegaba al rostro, pero ya nada le importaba. De pronto, escuchó el sonido de un motor. Alzó la vista y vio el mismo coche con el que ella y Mijaíl habían ido al funeral detenerse ante las puertas. La ventanilla bajó, y Mijaíl se inclinó con una sonrisa burlona. «Ahí estás», dijo con desdén. «Qué conmovedor. Bueno, si quieres, quédate aquí. Adiós, Aliska. Gracias por la herencia». Y sin más, arrancó y desapareció bajo la lluvia, dejando las luces rojas de su coche desvanecerse en la oscuridad. Alisa se quedó inmóvil, observando cómo se apagaban aquellas luces, hasta que las lágrimas finalmente brotaron. Lloró como jamás lo había hecho, ni siquiera en el funeral. Lloró por la humillación, por la rabia, por la desesperanza. Lloró porque su vida se había derrumbado de golpe y no sabía cómo recoger los pedazos. No supo cuánto tiempo estuvo allí, quizás 1 hora, tal vez 2. El frío la había calado hasta los huesos, los dientes le castañeteaban y apenas podía mover las manos. Sabía que debía buscar refugio, pero no tenía fuerzas. Solo quería quedarse quieta y dejar que el frío la envolviera por completo. Entonces volvió a oír un motor. Pensó que Mijaíl había regresado para burlarse otra vez, pero no. Era otro coche, un vehículo antiguo, oscuro. Un hombre grande, con una chaqueta negra, bajó del asiento y llamó suavemente su nombre. Alisa levantó la cabeza y miró su rostro, y lo reconoció. «¿Igor?», susurró con la voz ronca. Era su hermano mayor, a quien no veía desde hacía 15 años. «Vamos, levántate», dijo él con firmeza. «Tenemos que calentarte, estás helada». Tomó la maleta con una mano, la sujetó por el brazo con la otra y la llevó al coche. Alisa tropezaba al caminar, sin creer aún que aquello fuera real. Igor la acomodó en el asiento delantero y encendió la calefacción al máximo. «Vas a entrar en calor. Mientras tanto, voy a algún sitio», dijo Igor con voz tranquila. «¿A dónde?», murmuró Alisa, temblando. «A ver a tu marido. Tenemos que hablar». Sin esperar respuesta, arrancó el coche y giró hacia la casa. Mijaíl regresó a su hogar de excelente humor. Por fin era libre, sin quejas, sin responsabilidades, sin fingir. La casa era suya, completamente suya. Podía venderla,
alquilarla o vivir en ella. Revisaba precios, imaginando su nueva vida. Abrió la puerta, encendió la luz del pasillo y se dirigía a la cocina cuando se detuvo en seco. En el sillón, ese mismo donde solía sentarse su difunta suegra, había un hombre grande, inmóvil, mirándolo con una expresión pesada y sin parpadear. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?», balbuceó Mijaíl. El hombre se levantó lentamente. Era una cabeza más alto, con hombros anchos, tatuajes en los brazos, una cicatriz sobre la ceja y unos ojos fríos que helaban la sangre. «No grites», dijo Igor con calma. «No querrás que los vecinos se enteren». «Llamaré a la policía», dijo Mijaíl, buscando su teléfono. «No hace falta», replicó Igor. «Solo vamos a hablar del testamento, de la casa y de mi hermana. Siéntate, Mijaíl Sergeyevich. Esta será una conversación larga». Mijaíl intentó correr hacia la puerta, pero Igor dio un paso adelante. Solo ese gesto bastó para que entendiera que escapar no era una opción. «Siéntate», repitió Igor con voz firme. «No lo diré 2 veces». Temblando, Mijaíl se dejó caer en la silla de la cocina. Igor cerró la puerta, se apoyó en ella y cruzó los brazos. El silencio era espeso, casi insoportable. La luz de la lámpara proyectaba sombras duras en las paredes, transformando la cocina en una sala de interrogatorio. Por fin, Igor habló. «¿Té?», preguntó con serenidad. «No, no hace falta», respondió Mijaíl con un hilo de voz. «No te lo estoy preguntando, te lo estoy ofreciendo». Igor encendió el hervidor. Cada movimiento suyo era lento, preciso, como el de alguien que sabía que el tiempo jugaba a su favor. El hervidor comenzó a zumbar, y aquel sonido cotidiano se volvió ensordecedor en la quietud de la noche. Vertió el agua en 2 tazas, colocó una frente a Mijaíl y dijo: «Bebe, antes de que se enfríe». Mijaíl tomó la taza con manos temblorosas. El té se derramó sobre la mesa. No pudo tragar ni un sorbo. Igor bebió del suyo con calma y lo dejó a un lado. «Soy el hermano de Alisa. Tal vez hayas oído hablar de mí», dijo con voz baja. Mijaíl asintió, mudo. «Sé lo que hiciste. El testamento es falso. Manipulaste a mi madre cuando ya no estaba en condiciones de decidir. Llevaste a un notario falso. Creíste que te saldrías con la tuya». Mijaíl intentó responder, pero su voz tembló. «Todo es legal. Los documentos son válidos». Igor sonrió, una sonrisa fría, cortante. «Según los documentos, sí, pero las grabaciones dicen otra cosa». Sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Mijaíl, la misma conversación que Alisa había escuchado aquella noche. «Hay que hacerlo mientras la vieja todavía está consciente. Busca un notario amigo que no haga preguntas». Igor detuvo la grabación y lo miró fijamente. «Esto irá directo a la fiscalía. Fraude. Te caerán al menos 3 años, o 5 si tienes mala suerte». El sudor frío recorrió la espalda de Mijaíl, y en ese momento comprendió que la verdadera noche apenas estaba comenzando. «No hay necesidad, yo me encargaré de pagar todo. Recuperaré los papeles ahora mismo». Silencio. Igor levantó la mano. «Es demasiado pronto. No solo te quedaste con la casa, dejaste a mi hermana en la calle, en el cementerio, bajo la lluvia. Eso es otra conversación». Mijaíl suspiró convulsivamente, buscando palabras que justificaran su acción. Pero Igor no lo dejó. «Hablar. Te vas a quedar aquí, en esta silla, toda la noche, para que lo sientas. Estaré cerca, así que ni pienses en escapar». Mijaíl no podía creerlo. «Tienes una elección, quedarte aquí o ir conmigo a otro lugar donde la conversación será completamente diferente. Escoge». Mijaíl comprendió que no tenía elección. Asintió, y Igor se acomodó en una silla junto a la ventana, con vista a la cocina. Cerró los ojos, pero Mijaíl percibió que Igor estaba despierto, y que si se movía,
Igor reaccionaría al instante. La noche se arrastraba interminable. Mikhail permaneció sentado en la dura silla. Su espalda estaba rígida, las piernas entumecidas, pero no se atrevía a moverse. Cada vez que intentaba cambiar de posición, Igor abría los ojos y lo miraba con una mirada pesada. Y Mikhail se congelaba. El reloj en la pared marcaba los minutos que se sentían como horas, y con cada minuto, el miedo crecía, recorriendo su cuerpo como una ola helada. Mikhail pensaba en cómo había terminado en esta situación, cómo su plan perfecto se había derrumbado en un solo segundo. Había estado tan seguro, tan orgulloso de su astucia, y ahora estaba sentado como un escolar culpable, temiendo moverse. La humillación dolía más que cualquier dolor físico. El amanecer se coló por las ventanas con una luz gris y reacia. Igor se levantó, se estiró y caminó hacia Mikhail. «Levántate». Mikhail intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían, se doblaban. Igor lo tomó del codo, casi con ternura, aunque con un matiz de burla en esa ternura. «Vamos a tomar un poco de aire fresco. Es bueno para la salud». Lo llevó al patio. La mañana estaba fría y húmeda. El rocío cubría la hierba, y cuando Mikhail puso los pies en ella con sus pantuflas, estos se empaparon al instante. Igor lo detuvo en el centro del patio. «Quédate aquí, piensa en tu vida, o volveré pronto, o no, ya veremos. ¿Cuál es el sentido de estar de pie aquí?» Mikhail no entendía. «No te muevas, espera». Igor se fue, cerrando la reja desde dentro. Mikhail quedó solo en el patio, con pantuflas mojadas, pantalones de chándal y camiseta. El frío calaba hasta los huesos, los dientes le castañeaban. Miró a su alrededor. Las ventanas de las casas vecinas comenzaban a iluminarse. La gente despertaba. Alguien ya miraba por la ventana y veía un espectáculo extraño. Mikhail permaneció de pie, sintiendo cómo la vergüenza y la humillación lo sofocaban más que el frío. Una vecina de la casa frente a él salió a sacar la basura. Lo vio y se detuvo. Lo miró con sorpresa y curiosidad. Mikhail bajó la cabeza, incapaz de soportar la mirada. Hora tras hora pasó. Mikhail permaneció de pie, temblando de frío, rezando silenciosamente para que Igor regresara. Las piernas entumecidas, la espalda dolorida, las manos temblorosas. Pensaba en cómo Alisa había estado en la puerta del cementerio, sola, abandonada bajo la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al remordimiento. Pero ese remordimiento no nació de la conciencia, sino del miedo y la autocompasión. Finalmente, la reja se abrió y entró Igor. Mikhail casi se cae de alivio. Igor preguntó con burla: «Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó?» Mi hermana estuvo más tiempo en el cementerio, y seguía lloviendo. Mikhail permaneció en silencio, mirando al suelo. Igor lo tomó del hombro y lo llevó de vuelta a la casa. En la cocina, Igor sentó a Mikhail frente a la mesa. Se sentó frente a él. Sacó documentos de una carpeta y los desplegó. Una escritura de donación. «La casa va a Alisa. Gratis, sin reclamaciones. Firma». Mikhail miró el papel, luego a Igor. No había ni una pizca de compasión en sus ojos. «Pero me quedaré sin nada». Igor se inclinó hacia él, bajando la voz. «Pero eso no hace que sea menos aterrador que sigas vivo y no en prisión. Eso ya es mucho, créeme». Mikhail tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que la primera firma quedó torcida e ilegible. Igor tomó el documento y lo miró. De nuevo. Con más cuidado. Mikhail volvió a firmar, y las lágrimas comenzaron a fluir por sí solas. Lágrimas de autocompasión, de planes arruinados, de lo que había perdido. Igor replicó con desprecio: «Ni siquiera sabes llorar correctamente». Tomó los documentos, los guardó en la carpeta, sacó su teléfono y marcó un número. «Alisa, vuelve a casa.
Este es tu hogar otra vez. Hubo silencio unos segundos. Luego la voz de Alisa sonó, temblorosa, desconfiada. ¿Eres tú de verdad? Voy, estoy esperando. Guardó el teléfono y miró a Mikhail. Empaca tus cosas rápido antes de que llegue tu hermana. Mikhail se levantó con piernas temblorosas y se arrastró hasta el dormitorio. Llenó sus bolsas a toda prisa, sin molestarse en pensar qué estaba metiendo, solo con el deseo de alejarse de allí, lejos de aquel hombre de ojos fríos y manos pesadas. Cuando salió con 2 maletas, Igor estaba junto a la puerta. La abrió y silenciosamente señaló la salida. Mikhail puso un pie en el porche y miró atrás para ver a Alisa en lo profundo de la casa. Ella lo observaba, y en sus ojos no había ni ira ni triunfo, solo devastación. Mikhail intentó decir algo, pero su garganta se cerró. Se dio la vuelta y se alejó, encorvado, cargando las pesadas bolsas. La puerta del portón se cerró de golpe, con el mismo sonido que había hecho la puerta de la casa, obligando a Alisa a quedarse atrás. Igor cerró la puerta principal y le entregó a Alisa una carpeta con documentos. Aquí, la casa es tuya. Oficialmente. Alisa tomó la carpeta, la abrió y repasó las líneas con la vista. Escritura de donación, firmas, sello, todo genuino. Levantó la mirada hacia su hermano, a quien no veía desde hacía 15 años, y no supo qué decir. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no de dolor, sino de alivio, de gratitud, porque alguien había estado allí para ella, alguien que no la dejó ser completamente aplastada. Gracias, dijo Alice en voz baja. Igor se encogió de hombros, incómodo. Eres mi hermana, no hay sangre. Por primera vez en muchos años, Alice sintió que no estaba sola, que había alguien que la protegería, que no permitiría que nadie la lastimara. El hogar había vuelto a ella, pero lo más importante, su hermano, perdido hace tanto por su debilidad y cobardía, había regresado. Alice se quedó paralizada en medio del pasillo, con la carpeta en las manos, sin poder creer que todo eso estaba ocurriendo. Igor permaneció en silencio, mirando por la ventana, donde se veía la figura encorvada de Mikhail alejándose detrás del cristal. El silencio entre ellos era denso, incómodo, cargado de 15 años de palabras no dichas y recuerdos callados. Gracias, Igor. No sé cómo te enteraste, cómo lo lograste, pero gracias, repitió Alice en voz baja. Igor se giró. Su rostro era impenetrable, como tallado en piedra. De nada, eres mi hermana. Alice bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Había tanto en esas simples palabras, reproche, perdón y el dolor que había llevado dentro todos esos años. Necesito arreglarme, dijo pasando la mano por su cabello mojado. ¿Puedo ir a cambiarme? ¿Esta es tu casa? Adelante. Alice entró en su antiguo cuarto, cerró la puerta y se recostó contra ella. Sus piernas cedieron y lentamente se deslizó al suelo, abrazando sus rodillas. Las lágrimas fluían por sí solas, no de dolor, sino de un alivio casi tangible, como si un pesado fardo se hubiera levantado de sus hombros. El hogar había vuelto. Su hermano había vuelto. La vida, que se había hecho pedazos, comenzaba a recomponerse, aunque en un orden distinto, no igual que antes, pero al menos en algún tipo de orden. Se cambió de ropa, secó su cabello con la toalla, lavó su rostro con agua fría y se miró en el espejo. Su cara estaba pálida, con ojeras profundas, pero viva, viva, a pesar de todo. Al regresar a la cocina, encontró a Igor frente a la estufa, preparando té, manejando torpemente la tetera como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Yo misma, dijo Alice en voz baja. Siéntate, yo me encargo. Él puso una taza frente a ella y se sentó al otro lado con una similar. Bebieron en silencio,
y aquel silencio resultaba más opresivo que cualquier palabra. Finalmente, Igor habló. Estuve en el funeral, me quedé a un lado, vi cómo te trataba. Supe que tenía que intervenir. Alice lo miró. ¿Nos observabas desde lejos? No siempre, pero a veces, para ver cómo te mandoneaba. Quise venir antes, pero el orgullo me detuvo. No sabía que estabas allí. Pensé que me odiabas. Después de un momento de silencio, Igor sorbió su té. Dejó la taza y continuó. No me odiaste. Sí, me dolió que no me defendieras, pero eras prácticamente una niña. Tenías miedo. Me di cuenta después, cuando me calmé. Alisa sintió que las lágrimas se le acumulaban nuevamente. Perdóname, Igor, fui una cobarde. Debería haber dicho algo, detenido a mamá, pero tenía miedo. Siempre he tenido miedo. Fuiste una niña, dijo Igor. No guardo rencor a los niños. Alisa se secó las lágrimas con la palma y recordó cómo, de niña, Igor le enseñó a nadar. Iban al río. Él la sostenía por debajo del vientre. Su voz grave decía, «No tengas miedo, estoy aquí». Ella remaba torpemente, ahogándose, pero confiaba en él. Sabía que no la soltaría hasta que aprendiera a flotar sola. Y no lo hizo. La sostuvo hasta que nadó con seguridad, y luego se puso en la orilla y sonrió, rara vez, pero sinceramente. ¿Recuerdas cómo me enseñaste a nadar?, dijo Alice en voz baja. Igor sonrió apenas perceptible, pero ella lo notó. Recuerdo que gritabas que te ahogarías, y tú misma te aferrabas como un flotador. Tenías miedo, pero yo estaba allí. Siempre estuve allí. Esas simples palabras la calentaron más que el té caliente. Alice miró a su hermano y vio en sus ojos no frialdad, sino cansancio y algo parecido a la ternura, escondido tras una dura coraza. Alice le habló a su madre con cuidado. Al final, mencionó su nombre. «Igor, no debiste», dijo con arrepentimiento. «Lo sé», murmuró Igor apretando la mandíbula y apartando la mirada. «Ya es tarde para los arrepentimientos». «Igor, estabas observando. Sabías que ella estaba muriendo. Lo sabías. Querías venir, pero no pudiste. Maldito orgullo. Pensaste que podrías manejarlo tú solo. Lamento que no vinieras antes». Alice se levantó, caminó hacia él y sin decir una palabra, lo abrazó. Igor se quedó inmóvil, sin esperarlo. Luego puso torpemente, con pesadez, la mano sobre su hombro. No sabía abrazar, no estaba acostumbrado, pero Alice sintió en ese toque más calor que en todos los abrazos que Mikhail le había dado en 12 años. «Ahora no me sentiré perdida», susurró sobre su hombro. «Hay alguien que puede defenderme, solo que antes siempre estuve lejos». Permanecieron así un rato, dos personas unidas por la sangre, que ni años de silencio ni de rencor podían romper. Al día siguiente comenzaron a revisar las pertenencias de su madre juntos. Alice abrió los armarios, sacó vestidos que olían a naftalina y a vejez, y cada prenda resonaba en su alma con dolor. Igor los colocaba en silencio en una caja y los llevaba al balcón. En una cómoda, Alice encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió y contuvo la respiración. Igor era pequeño, unos 5 años, riendo, sosteniendo a la pequeña Alice en brazos, con un gorrito. En la siguiente foto estaban juntos frente al árbol de Navidad. Igor le ponía un brazo sobre los hombros, y ambos tenían caras felices. Alice le mostró la foto a Igor. «Mira cómo eras, nada de miedo». Igor tomó la foto, la miró largo rato, y algo brilló en sus ojos. «Ni ahora me asusto, ni siquiera de los míos». Esa tarde, Igor arreglaba el grifo de 1900, la cocina, que goteaba desde hacía meses. Mikhail había prometido repararlo, pero nunca lo hizo. Igor trabajaba en silencio, con habilidad, y Alice observaba su espalda ancha, sus manos callosas, y pensaba en lo extraño que es la vida.
El hombre al que temía resultó ser el único que la defendía. Cuando el grifo dejó de gotear, Igor se secó las manos con una toalla. Listo, no gotea más. Gracias por todo. Alice preparó borscht según la receta de su madre, con frijoles y manteca. Comieron en silencio, pero la quietud ya no era opresiva. Se sentía tranquila, casi acogedora. Igor comía despacio, disfrutando la comida, y Alice podía notar que le gustaba, aunque no lo dijera. Después de cenar, se quedaron en la cocina terminando el té. Alice decidió preguntar, ¿qué vas a hacer ahora? Él se encogió de hombros. Seguir viviendo, trabajar. Tengo mi propia vida. No te vayas, quédate aquí. No puedo, Alice. No hay lugar para mí aquí, pero vendré de visita. Lo prometo. Y si pasa algo, llámame. Siempre estoy disponible. Alice asintió, sabiendo que no podía pedir más. Igor había vivido sin familia, había construido su vida durante 15 años, y ella no tenía derecho a arruinarla, aunque fueran las mejores intenciones. Igor se fue a la mañana siguiente, dio un torpe abrazo fraternal a Alice y dijo, «Aguanta ahí», antes de partir en su gran auto extranjero, despidiéndose con la mano. Alice quedó sola en la gran casa, pero aquella soledad ya no daba miedo. Ahora sabía que había alguien que vendría al rescate. Había una verdadera familia. Pasó una semana. Alice ordenó la casa con calma, desempacó cosas y pensó en los próximos pasos. Buscó trabajo, hizo planes. La vida volvía lentamente a la normalidad. El domingo por la mañana sonó el timbre. Alice abrió y vio a Igor en la puerta, con una gran bolsa en las manos. Había decidido visitarla. Traía miel natural de un apicultor que conocía. Alice sonrió, genuinamente, por primera vez en mucho tiempo. «Pasa, acabo de poner el té». Se sentaron en la cocina, tomaron té con miel, y Igor habló de su trabajo, de su vida. Alice escuchaba y entendía que la felicidad no siempre es grande ni ruidosa. A veces cabe en una taza de té, compartida con alguien de confianza. Igor preguntó, «¿Cómo lo llevas?» «Bien, estoy buscando trabajo. Quiero inscribirme en clases. Necesito avanzar». «Eso está bien. Y si pasa algo, avísame. Ayudaré en lo que pueda». «Lo sé. Gracias por estar ahí». Los árboles fuera de la ventana estaban desnudos, pero el sol se abría paso entre las nubes. Y en esa luz había esperanza de primavera, que seguramente llegaría. Alice miró a su hermano y pensó en cómo había perdido a su madre, perdido a su esposo, casi perdido su hogar y a sí misma. Pero había recuperado algo que había perdido hace 15 años: protección, apoyo, familia. Una verdadera familia que no te abandona en 1960. Los momentos difíciles. No todo está perdido si hay alguien que se levanta por ti. Si existe un lazo de sangre que no puede romperse con años de silencio, insultos o distancia. Las raíces no se pueden cortar. Se mantienen firmes incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Y Alice, finalmente, sintió que estaba de pie sobre un terreno sólido, que no había otro lugar a donde caer. Así que lo único que queda es levantarse. Lentamente, paso a paso, pero levantarse. Y siempre habrá alguien cerca que te ofrezca la mano cuando tus piernas flaqueen. Eso es lo que llamamos familia. Comparte tus preocupaciones. Así aprendemos a entendernos. Apóyanos con un like y suscripción. Que tengas un buen día.